El gobierno de México ha dado uno de los golpes más certeros a la delincuencia organizada. Un golpe que marca el inicio del fin de un cártel o cuando menos cambia todas las reglas del juego. Lo que estás viendo en este momento son imágenes de detenciones, abatidos y aseguramientos hechos en las últimas horas contra el cártel de Sinaloa. Sin embargo, también en las últimas horas han habido golpes todavía más certeros contra las entrañas de diversos grupos delictivos. En este video te platicaré de operativos de las Fuerzas Armadas contra sicarios en Sinaloa, de los nuevos golpes del gobierno federal ya no solo contra los delincuentes, sino contra probables funcionarios y exservidores públicos. Te hablaré del fuerte discurso de la presidenta contra los encargados de empoderar a la barredora o las intimidantes palabras del secretario de Marina contra sus antecesores, incluso de la reciente extradición del exsecretario de Seguridad del senador Adán Augusto López. Es que estamos ante un desmarque del gobierno de Claudia Sheinbaum de las prácticas del pasado. Todas estas acciones tienen algún tipo de relación con los amparos solicitados en varias partes del país para evitar las detenciones de Andy y Bobby, hijos de Andrés Manuel López Obrador. Lo que está pasando en estos momentos ha cambiado las reglas del juego político y del combate a la delincuencia organizada en México. Y a todo esto ha llegado un inquietante mensaje desde Estados Unidos, que en México ya no reina el cártel de Sinaloa, sino que ahora es el cártel Jalisco Nueva Generación y el Mencho, los delincuentes más poderosos del país. Estos son los rastros del enfrentamiento más grande registrado en la última semana. Ocurrió durante la noche del pasado 15 de septiembre y madrugada del 16, en plena celebración de las fiestas patrias. Autoridades informaron que todo inició con la recepción de reportes de disparos y movilización de sicarios en la zona de Culiacancito y el poblado del Tamarindo. Las primeras alertas las recibieron en el 911 por parte de vecinos que reportaron ráfagas continuas y un convoy de sicarios circulando por calles de la colonia Tierra Blanca. También hubo reportes de disparos contra fachadas de viviendas. De inmediato, elementos federales se movilizaron a la zona. Sin embargo, fueron los de la Marina quienes se toparon de frente con los delincuentes e hicieron un enfrentamiento. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó posteriormente que el despliegue formó parte de los operativos permanentes en la zona y confirmó aseguramientos y detenciones, aunque sin revelar identidades. Lo cierto es que la prensa local acudió al lugar del enfrentamiento una vez que había terminado para constatar lo que allí había ocurrido. Varias unidades fueron localizadas sobre la carretera de El Tamarindo a Culiacancito durante la madrugada de este martes. Esto después de una serie de enfrentamientos que se registraron. Fue varias horas más tarde que las autoridades comenzaron a difundir información sobre lo sucedido. Incluso la prensa local acudió al sitio para constatar los hechos. En el asfalto y zonas aledañas quedaron esparcidos casquillos percutidos de armas largas y cortas, así como restos metálicos incrustados en el pavimento. Más tarde, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal difundió imágenes del operativo que mostraban a personas detenidas. A la par, en otro punto de Culiacán llamado Sector Valle Alto, las Fuerzas Armadas detuvieron a 3 personas justo antes de querer esconderse en un inmueble. De inmediato las autoridades pidieron y consiguieron una orden de cateo para entrar a ese lugar, donde sin esperarlo encontraron una red de al menos 100 cámaras de seguridad instaladas de manera irregular en distintos puntos de Culiacán. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal detalló que estas 100 cámaras no estaban conectadas al sistema oficial de vigilancia, de tal forma que operaban de manera independiente al de las autoridades. De acuerdo con la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el centro contaba con 100 cámaras irregulares distribuidas principalmente en comercios. El lugar estaba equipado con pantallas, tabletas y teléfonos celulares presuntamente utilizados para hackeos. Además, el inmueble estaba acondicionado como vivienda para aparentar un uso regular. Las cámaras habían sido colocadas en negocios de giros diversos, como abarrotes, carnicerías, lo que llevó a las autoridades a revisar establecimiento por establecimiento. Al respecto, la vocería envió un mensaje importante a la ciudadanía. Si han sido obligados por la delincuencia organizada a instalar estas videocámaras y no denuncian, entonces podrían fincarles alguna responsabilidad. De tal forma que pidieron a los habitantes denunciar al 911 si fueron obligados a poner estas cámaras de videovigilancia. De hecho, al momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asegura haber retirado ya 2.619 dispositivos irregulares en distintos puntos de Culiacán. A los golpes de Culiacán se sumó este, concretado en la comunidad de El Platanar, municipio de Mocorito. Aquí elementos del ejército que hacían trabajos de patrullaje se toparon con un vehículo en aparente estado de abandono. Al inspeccionarlo encontraron paquetes con 28 kilos de clorhidrato de fentanilo. Todo esto prácticamente en paralelo al desarrollo de las fiestas patrias que en Sinaloa no celebró masivamente el gobierno de Rubén Rocha.
Recordarás, apenas la tarde del 14 de septiembre, el morenista anunció la cancelación de la celebración debido a la violencia que se vive en la entidad, de tal forma que la noche del 15 de septiembre el gobernador encabezó la ceremonia del grito en el Palacio de Gobierno en Culiacán, pero sin verbena popular ni asistencia de ciudadanos, únicamente con la presencia de funcionarios estatales y mandos militares. Allí, ante la vista de pocos, el mandatario ondeó la bandera nacional y pronunció las arengas en homenaje a los héroes de la independencia, además de lanzar vivas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! Al día siguiente, el 16 de septiembre, el desfile cívico-militar en Culiacán sí se realizó de manera pública debido a la gran cantidad de elementos desplegados. Allí fue presentado públicamente el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, recientemente conformado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para sustituir al anterior Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva. Estos nuevos elementos utilizarán vehículos Ocelot y Camazot, portarán armamento de alto poder, fusiles de precisión, lentes de visión nocturna y uniforme distinto al de la corporación previa. Según informaron las autoridades, los GEOs, como también se les conoce, se enfocarán exclusivamente en los hechos de violencia más relevantes de la entidad. El desfile cívico-militar se realizó sin contratiempos en Sinaloa, sin embargo, no fue así en el Zócalo de la Ciudad de México, pues allí llamó la atención por el fuerte mensaje pronunciado por el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, ofrecido en el contexto de la investigación por corrupción contra altos mandos de la Secretaría, incluidos dos sobrinos del exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán. Como la institución más querida de México, hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Hasta la semana anterior, este discurso no estaba previsto en la agenda del desfile. En los ensayos se había anunciado la intervención del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no el de la Marina. Fue por eso que sorprendió la toma de palabra del almirante. En el caso de la Marina es muy importante que quizá explicarlo muy claramente, que estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año, a partir de un buque que llega a Tampico. O sea, ahí es donde la propia Marina, como lo dijo él, y otros, aduanas, etcétera, se dan cuenta y levantan la denuncia. Al día siguiente, este 17 de septiembre, la presidenta de México volvió a retomar la defensa de la investigación contra servidores públicos. La mandataria reconoció que aún no identifican hasta qué fecha se remontan los vínculos o la colusión relacionados con el huachicoleo transnacional. También rechazó que este caso afecte la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia salió, además, a colación el relevo del general Miguel Ángel López Martínez. Recordarás, sobre otro caso de ligas de la delincuencia organizada con los gobiernos recientes, corre no solo el del huachicoleo fiscal, sino el del exsecretario de Seguridad del senador morenista Adán Augusto López. La investigación contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco salió y fue revelada por el general Miguel Ángel López Martínez, quien entonces encabezaba la 30 Zona Militar de Villahermosa. El 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el país. Bueno, estas declaraciones fueron una bomba mediática para el morenista Adán Augusto. Finalmente, este 16 de septiembre, el general fue removido de la comandancia y reemplazado por el general de brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera. Este movimiento fue calificado por algunos medios como un castigo contra el militar por haber revelado las investigaciones contra quien fuera secretario de Adán Augusto López. Sin embargo, este 17 de septiembre, la presidenta de México negó que así haya sido.
También en este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera, cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco y cómo él a partir de ahí pues huye. Sí. Son parte de, no tiene que ver con su declaración, son parte de los relevos que hace Secretaría de la Defensa en función tanto de la actuación de un elemento como cada determinado tiempo relevan a los generales o a quien esté de responsable en una región o zona militar y normalmente lo que hacen es cambiarlos de zona. No pasó ni un día y se destapó otro escándalo, derivado también de investigaciones de autoridades federales contra servidores públicos o allegados a exfuncionarios. Este 17 de septiembre se reveló la existencia de amparos presentados a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Gómez Beltrán y Gonzalo López Beltrán. Los amparos han sido presentados en Tabasco, Zacatecas y la Ciudad de México y se tratan de solicitudes hechas a jueces para evitar que la Fiscalía General de la República y las fiscalías de Tabasco y Zacatecas detengan, incomuniquen o incluso torturen a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Debo ser claro en 2 puntos. 1. No hay orden de aprehensión en contra de Andy ni Bobby, como se les conoce a Andrés y Gonzalo. 2. Los amparos no los promovieron ellos, lo pudieron promover sus abogados o incluso ciudadanos, es decir, ellos pueden o no estar enterados de la solicitud de amparos. Y aunque dije que son 2 puntos, ahí va el tercer punto. No se sabe por qué posibles delitos se están amparando. Sobre este último punto, muchos aseguran que es por posibles ligas con la red transnacional de tráfico de Huachicol, presumiblemente encabezada por marinos en complicidad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, en uno de los 3 juzgados donde fueron presentados los amparos, lleva el caso de esta red huachicolera, de tal forma que se tratan de amparos conocidos como buscadores, es decir, que tienen como finalidad rastrear si existe alguna investigación, en este caso, contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador por algún delito, cualquiera. Al respecto y en su defensa, Andrés López Beltrán aseguró que ni él ni su hermano habían tramitado amparos, tras lo cual acusó que se trata de una campaña mediática y judicial para tratar de vincularlo con actividades ilícitas. Otro caso que también alcanza a servidores públicos. También este 17 de septiembre el gobierno de Paraguay concretó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto y está acusado de ser líder de la organización delictiva La Barredora. Hernán Bermúdez fue detenido el 12 de septiembre en Asunción, Paraguay. En su momento rechazó un trámite rápido de extradición voluntaria, por lo que todo apuntaba a una expulsión lenta. Sin embargo, este 17 de septiembre fue expulsado debido a que el gobierno de Paraguay determinó que su estancia en ese país es irregular. En México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció la colaboración de Paraguay y anunció que Hernán Bermúdez será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social número 1 en el Estado de México para enfrentar la orden de aprehensión que pesa en su contra. Actualmente, el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto está siendo acusado en México por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés relacionados con la organización La Barredora que opera en Tabasco, así como por presuntos vínculos con células del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que mencionar que se localizaron al menos 2 vehículos modificados tipo monstruos que fueron asegurados por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es por eso que cuando te platico del enfrentamiento ocurrido en el Tamarindo, en Culiacán, Sinaloa, hablo de fuertes golpes a la delincuencia organizada, pero no solo contra el cártel de Sinaloa. Sobre este reciente enfrentamiento ocurrido en la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre, durante la noche mexicana, las autoridades informaron del hallazgo de vehículos blindados con varios impactos de bala, así como con casquillos percutidos de armas largas y cortas en las calles y restos metálicos incrustados en el pavimento. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que en este enfrentamiento fueron detenidas 8 personas, fue abatida una más, aseguradas 10 armas largas y decomisados 4 vehículos.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha aderezado el momento por el que atraviesa México. Este 16 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que lleva a la captura o condena de Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, identificado también como Jesús Alejandro Sánchez Félix. De acuerdo con la información difundida, El Ruso es fundador y líder de los rusos, un brazo armado de la Malliza. Mientras tanto, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que identificó a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, como el nuevo rey de la cocaína que se comercializa en Estados Unidos. Esto luego de que el cártel de Sinaloa vio mermado su poderío con la guerra de facciones, así como por los operativos lanzados en su contra por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el diario destaca algo aún más interesante. Asegura que el ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación se debe a una alianza con los Chapitos que le permitió utilizar sus rutas de contrabando y túneles fronterizos hacia Estados Unidos a cambio de armas y sicarios, una alianza que el gobierno de México ha negado que exista en varias ocasiones. El Wall Street Journal documenta que en diciembre del año pasado, el Mencho se reunió con un representante cercano a Iván Archibaldo, líder de los Chapitos, para acordar el suministro de armamento y dinero a cambio del acceso a la infraestructura de trasiego hacia el norte. El reportaje describe que el Mencho tiene 59 años y que se mantiene oculto en la Sierra Madre Occidental, protegido por un grupo denominado Fuerza Especial del Alto Mando. Además, afirma que sus escoltas cuentan con lanzacohetes con guiado térmico capaces de perforar blindajes de vehículos militares, y es justo en este contexto que en Sinaloa ha comenzado a crecer la guerra de facciones más allá a los grupos de los Chapitos y los Mayos. En las últimas horas han comenzado a aparecer videos en redes sociales de enfrentamientos entre la gente de El Guano, quien es hermano del Chapo Guzmán, contra la gente de El Músico, uno de los aliados a El Mayito Flaco. Sin embargo, este será tema de mi próximo video, así que no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¿A qué cámara? ¿Qué